Prólogo. La exposición de este video es presentar parte de uno de sus libros de los sacerdotes de diferentes congregaciones y obispos, así como las monjas, de cómo procedían a evangelizar a los nativos indígenas de América desde sus inicios. Esto es debido a que las sectas anticatólicas recalcitrantes evangélicas Made in Gringolandia y las Protex youtuberas y en Facebook, como siempre, y es la costumbre de falsear, engañar con sus verborreas, anacronismos, espurios, pretenden cambiar la historia a su manera. Se están acreditando que son estas sectas que fueron los primeros en evangelizar en América, engañando a sus seguidores dentro de sus sectas Protex. Pero cuando ustedes, mis hermanos católicos cristianos, les solicitan las pruebas evidenciales físicamente comprobables en la historia, no pueden respaldarlos físicamente con la historia antigua, es porque no les pertenece desde los primeros siglos. Y para ponerlo en contexto a estos sectarios, ya que tanto se alardean para América, pregúntenles en cuál de las tres carabelas vinieron estos sectarios y Protex con Cristóbal Colón en su primer viaje el 12 de octubre del año de 1492. Asimismo, veamos si las sectas Protex vinieron a América en su segundo viaje, que salió Colón en Cádiz el 25 de septiembre del año de 1493 con 3 galeones o carracas, 14 carabelas y 1500 acompañantes, y llegó a las Islas Caribes el 4 de noviembre del mismo año. En su tercer viaje en el año de 1498, descubrió la isla de Trinidad, el río Orinoco y parte de América del Sur. Volvió a Santo Domingo, donde por chismes diversos fue reducido a prisión por bobadilla y enviado a España a Cristóbal Colón. Cuarto y último viaje. Su cuarto y último viaje se efectuó de mayo del año de 1502 a 17 de noviembre del año de 1504, en que volvió enfermo a España. Visitó las pequeñas Antillas, la Española, Jamaica y Honduras. Este atrevido navegante murió pobre y casi olvidado en Valladolid el 28 de mayo de 1506. Se les pregunta a los sectarines recalcitrantes evangélicos Made in Gringolandia y Protex que confirmen también evidencialmente si en el tercer y cuarto viaje de Cristóbal Colón, en cuáles de ellos venían para América a evangelizar la fe cristiana con la falsa doctrina sectaria, que den sus nombres, lugares de ciudadanía y referencias históricas, documentos, etcétera, etcétera. Jamás nunca lo darán, es porque no existían, mas solo veneno sectaril burril escupen para engañar a sus seguidores. Jaque mate con kamikaze. La presentación de este video es el inicio de la evangelización en el continente de América por los sacerdotes y obispos de diferentes congregaciones, católicos, cristianos. Imagen fotográfica de la biografía del sacerdote franciscano Bernardino de Sahagún. Breve resumen. Su nacimiento en España en el año de 1499 y fecha de su fallecimiento Tlatelolco, México, 5 de febrero del año 1590. Fue un misionero franciscano, autor de varias obras en náhuatl y en castellano, consideradas hoy entre los documentos más valiosos para la reconstrucción de la historia del México antiguo, antes de la llegada de los españoles.
De entre sus escritos destaca la historia general de las cosas de la Nueva España, verdadero monumento etnográfico compuesto de 12 libros que apenas tiene precedentes comparables en ninguna lengua. Sahagún fue, a juicio de Jerónimo de Mendieta, el más experto de todos en náhuatl. Su nombre original fue Bernardo de Rivera o Ribeira. Hacia el año de 1520 se trasladó a Salamanca para estudiar en su universidad, por entonces un centro de irradiación de Renacimiento en España. Allí aprendió latín, historia, filosofía y teología. Hacia la mitad de la década decidió entrar en la orden franciscana y probablemente fue ordenado hacia el año de 1527. 2 años después, en 1529, partiría hacia la recién conquistada Nueva España, México, en misión con otra veintena de frailes encabezados por Fray Antonio de Ciudad Rodrigo. Sus primeros años en la Nueva España transcurrieron en Tlalmanalco, año 1530 a 1532, para luego ser guardián y probablemente fundador del convento de Xochimilco en el año de 1535. En el año de 1536, y por orden real, el arzobispo de México, Juan de Zumárraga, funda el Imperial Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Desde el comienzo, el fraile franciscano enseñará latín allí. El propósito del colegio era la instrucción académica y religiosa de jóvenes nahuas, fundamentalmente aquellos hijos de Pipiltín, nobles, sobrevivientes a la invasión de sus tierras. Con algunas interrupciones, Fray Bernardino estuvo vinculado al colegio hasta su muerte. Allí formó discípulos que luego serían sus colaboradores en sus investigaciones sobre la lengua, la cultura náhuatl. Los nombres de algunos de ellos son conocidos: Antonio Valeriano de Azcapotzalco, Martín Jacobita y Andrés Leonardo de Tlatelolco y Alonso Bejarano de Cautitlán. Pasó luego por los conventos de Xochimilco, Huelcotzingo y Cholula. Fue misionero en las regiones de Puebla, Tula y Tepeapulco, años 1539 y 1558. Definidor provincial y visitador de la custodia de Michoacán, año 1558. Pero desde el año de 1547 se consagró casi totalmente a la construcción de su obra histórico-antropológica, obra que habría de traerle no pocos problemas en el año de 1577 o en el año de 1578. Sus trabajos fueron confiscados por orden real, probablemente por temor a que el valor que Bernardino asignaba al estudio de la cultura de los antiguos mexicanos y a que sus métodos misionales, que en cierta medida respetaban las costumbres ancestrales, pudieran ser un obstáculo para la evangelización. Durante su larga vida fue autor de un gran número de obras en náhuatl, español y latín. La única impresa durante su vida fue Salmodia Cristiana y Sermonario de los Santos del Año, en lengua mexicana, ordenado en cantares o salmos para que canten los indios en los areitos que hacen en las iglesias. México, año 1583. Este texto se divide en dos partes. En la primera se encuentra una breve doctrina cristiana, haciendo a su vez la función de introducción. En cuanto a la segunda parte, que es la más extensa, se encuentran los cantares o salmos, ordenados por los meses del año y divididos en estrofas. En este se señalan las fiestas del Cristo, la Virgen y algunos de los santos, pero de estos últimos no los escoge a todos, sino que fue a otros lugares cercanos que le servían para formarse. Escribió además evangelario en lengua mexicana,
sermoniario de dominicas y de santos en lengua mexicana, postillas sobre las epístolas y evangelios de los domingos de todo el año, con la colaboración de sus alumnos de Tlatelolco, tratado de la retórica y teología de la gente mexicana, también náhuatl, coloquios y doctrinas cristianas con que los 12 frailes de San Francisco, enviados por el Papa Adriano VI y por el emperador Carlos V, convirtieron a los indios de la Nueva España, arte de la lengua mexicana, con su vocabulario aprendiz, vida de San Bernardino de Siena, en náhuatl, tratado sobre el matrimonio dentro del manual del cristiano, un calendario, arte adivinatoria y vocabulario trilingüe. Pero su obra monumental, que le llevó 30 años de arduo trabajo, son las 3 versiones de la historia general de las cosas de la Nueva España, que, con loable empeño y recogiendo la tradición oral que le transmitían sus alumnos, enviaba al Consejo de Indias para su publicación, el cual lo archivaba por razones políticas. Los 3 ejemplares acabaron en la biblioteca del Palacio Real de Madrid, donde todavía se conserva una. Otra de ellas, compuesta de 12 libros, es conocida también como Códice Florentino, porque uno de los manuscritos, después de innumerables peripecias, terminó en la Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia. La obra, escrita a principio en náhuatl y luego traducido por el propio autor al español, y que desde el punto de vista indígena es un tesoro de conocimientos etnográficos, arqueológicos e históricos, no se publicó hasta el año de 1829. Este escrito consta de 12 libros, cada uno trata de un tema en específico, permitiendo que se conociera de la vida de los indígenas de esa época. El fraile y su obra, herramientas de traducción y apropiación. Yo, Fray Bernardo de Sahagún, fraile profeso de la Orden de nuestro seráfico Padre San Francisco de la Observancia Natural de la Villa del Sahagún, en Campos, por mandato de muy reverendo Padre, el Padre Fray Francisco Toral, provincial de esta provincia del Santo Evangelio y después obispo de Campeche y Yucatán, escribí 12 libros de las cosas divinas, o por mejor decir, idolátricas y humanas y naturales de esta Nueva España. Sahagún, 1999.17. Estas palabras forman parte del primer prólogo en una de las obras más consultadas y difundidas para conocer una parte de la historia de México antiguo, la historia general de las cosas de la Nueva España, obra de Bernardino de Sahagún, evangelizador, que con sus escrituras establecería algunas ideas en torno a los antiguos mexicas, una de las culturas del territorio renombrado como América a partir del siglo XVI. En ese sentido, los discursos elaborados para explicar lo que los europeos verían como un nuevo mundo establecerían representaciones que lo ordenaran y reclasificarían primero con la cartografía y después con la escritura. Se construyó una nueva representación del mundo. Para lograr esto, se implementarían diversos mecanismos de colonización de los pueblos y sus culturas. Narrar estos acontecimientos sería también una herramienta de improvisión y justificación del nuevo orden civilizatorio. De esta forma comprendemos que desde el primer prólogo de su obra, Sahagún resignificaría este territorio, iniciando con la sobreposición de un nombre ligado a su historia, utilizando una primera alegoría simbólica al nombrarlo como la Nueva España, apropiándose con su escritura del antiguo Anáhuac, recordando el origen y el fin de la empresa colonizadora encabezada por la corona española y la evangelización de la Iglesia Católica. En su narrativa, el franciscano explica que uno de los objetivos que tiene
es el escribir respecto de las cosas, es decir, las formas de ver y vivir en el mundo por parte de los naturales de este territorio, o centrándose en las supuestas ideas indígenas en torno a lo divino, lo humano y lo natural, enfatizando que su trabajo era narrar las cosas divinas para inmediatamente utilizar un adjetivo que resume una tarea de larga duración en la que viejas guerreras contra viejos enemigos surgirían en América. Por ello, señala que, por mejor decir, las cosas de los indígenas son idolátricas. El choque de pensamientos generó transformaciones culturales a las distintas formas de ver y vivir el mundo, lo que se presentó en todos los espacios de la vida social, pero se manifestaría con mayor claridad en el tema de las costumbres y creencias, ya que tanto indígenas como europeos tendrían conocimientos de la vida y de lo sagrado, pero las prácticas culturales, así como las formas de nombrarlas y representarlas, habrían sido diferentes entre unos y otros. En este contexto, la colonización en América sería justificada jurídica y teológicamente bajo la idea de extirpación de idolatrías que se conocía desde tiempos antiguos. En ello pondrían todos sus esfuerzos las órdenes religiosas que llegarían a América. A partir del siglo XVI, las distintas narrativas que describirían el supuesto pensamiento indígena interpretaron las costumbres indígenas como idolatrías por realizar cultos y representaciones de otros símbolos sagrados distintos a los cristianos. Estas palabras forman parte del primer prólogo en una de las obras más consultadas y difundidas para conocer una parte de la historia de México antiguo. La historia general de las cosas de la Nueva España, obra de Bernardino de Sahagún, evangelizador, que con su escritura establecería algunas ideas en torno a los antiguos mexicas, una de las culturas del territorio renombrado como América a partir del siglo XVI. En ese sentido, los discursos elaborados para explicar lo que los europeos verían como un nuevo mundo establecerían representaciones que lo reordenarían y reclasificarían, primero con la cartografía y después con la escritura. Se construyó una nueva representación del mundo. Para lograr esto se implementarían diversos mecanismos de colonización de los pueblos y sus culturas. Narrar estos acontecimientos sería también una herramienta de imposición y justificación del nuevo orden civilizado. Nota aclaratoria: de los 12 libros de nuestro sacerdote franciscano Bernardino de Sahagún, de ellos se recopilaron en 3 volúmenes y que obran en nuestro poder, y hemos escogido para su exposición a ustedes, mis hermanos católicos, los 3 de ellos y cómo se evangelizaban a los nativos indígenas, con evidencia de los documentos físicos, como el video al presentarles a ustedes. Somos los primeros en el continente americano llevándoles las buenas nuevas de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. La presentación será en forma aleatoria de las imágenes fotográficas de cada libro. Códices Florentino, breve explicación sobre ellos, tomos 1, 2 y 3. Sahagún comenzó a realizar investigaciones sobre las culturas indígenas en la década del año de 1540, utilizando una metodología que los académicos consideran precursora de la técnica de campo antropológica moderna. Sus motivos eran principalmente religiosos. Creía que para convertir a los nativos al cristianismo y erradicar su devoción a los dioses falsos, era necesario comprender a esos dioses
y el dominio que tenían sobre el pueblo azteca. Sahagún sentía repulsión por gran parte de la cultura nativa, pero también llegó a admirar muchas cualidades de los aztecas, como escribió en el prólogo del libro primero de su obra. Los mexicanos, sin tenidos por bárbaros y de muy poco valor en verdad, sin embargo, en cuestiones de cultura y refinamiento, están un paso por delante de otras naciones que presumen de ser muy políticas. Sahagún obtuvo la ayuda de dos importantes grupos indígenas, los ancianos de varios pueblos del centro de México, los principales y estudiantes nahuas y exalumnos del Colegio de Santa Cruz en Tlatelolco, donde Sahagún trabajó durante gran parte de su tiempo en México. Los principales respondieron cuestionarios preparados por Sahagún sobre su cultura y religión, y sus respuestas fueron registradas en su propia forma pictórica de escritura. Los estudiantes nahuas interpretaron las imágenes y ampliaron las respuestas, transcribiendo fonéticamente el náhuatl utilizando letras latinas. Sahagún luego revisó el texto náhuatl y agregó su propia traducción al español. Todo el proceso tomó casi 30 años y finalmente se completó en el año de 1575 al año de 1577, cuando Sahagún hizo preparar una copia nueva y completa del manuscrito. Posteriormente, fue llevado a España por Fray Rodrigo de Sequeira, comisario general de los franciscanos y partidario de la obra de Sahagún. Los 12 libros del códice fueron encuadernados originalmente en 4 volúmenes, pero luego fueron encuadernados en 3. La obra está organizada en 2 columnas. A la derecha está el texto original en náhuatl y a la izquierda la traducción al español de Sahagún. Las 2468 magníficas ilustraciones realizadas por los estudiantes se encuentran en su mayoría en la columna de la izquierda, donde el texto es más breve. Las ilustraciones combinan los rasgos sintácticos y simbólicos de la antigua tradición náhuatl de pintura-escritura con las cualidades formales de la pintura renacentista europea. Tomo 1 consta de 729 páginas por 2458 frente y reverso. Tomo 2 consta de 765 páginas por 1530 frente y reverso. Tomo 3 consta de 1007 páginas por 2 igual 2014 frente y reverso. A continuación verán las diapositivas de las imágenes fotográficas de las metodologías para evangelizar en sus propios idiomas vernáculos el náhuatl a los indios nativos. Con estas exposiciones seguimos demostrando que la historia antigua aquí en América es nuestra, de nosotros los católicos cristianos. Disfruten las imágenes como evidencia de nuestra evangelización. Tomo 1. A mi izquierda, portada del frente del Código Florentino, color café en pergaminos y relieves incrustados, figuras metálicas. A mi derecha, portada trasera del Código Florentino, color café en pergaminos y relieves incrustados, figuras metálicas. Contraguarda al abrir el libro y contraguarda al cerrar el libro.
Lomo, parte trasera del libro del Código Florentino en pergaminos. Se ven los nervios en forma abultada. A mi izquierda se encuentra el prólogo y a mi derecha se encuentra al sincero lector. A mi izquierda, escritura al lector, y a mi derecha, cómo se vestían los nativos en esa época. Del arte adivinativo, y a mi derecha del principio de los dioses. Tomo 2. A mi izquierda, portada del frente del Código Florentino, color café, en pergaminos y relieves, incrustado figuras metálicas, y a mi derecha, portada trasera del Código Florentino, color café, en pergaminos y relieves, incrustado figuras metálicas. Lomo, parte trasera del libro del Código Florentino en pergaminos, y los nervios que se denotan en bultos. A mi izquierda, el libro sexto de la retórica y filosofía, y a mi derecha, el prólogo. A mi izquierda, sumario del libro sexto, y a mi derecha, filosofía y placeres, y dador de ellas, y señor de la abundancia. A mi izquierda, el libro 6. Esta letra quiere decir escupidura, a gargazos, y por tramposa, quiere decir mentira o falsedad. Y a mi derecha, libro séptimo de la astrología. Tomo 3. Portada del frente del Código Florentino, color café, en pergaminos y relieves, incrustado figuras metálicas, y a mi derecha, portada trasera del Código Florentino, color café, en pergaminos y relieves, incrustado figuras metálicas. Lomo, parte trasera del libro del Código Florentino en pergaminos, y se denota la abultación de los nervios del libro. A mi izquierda, contraguarda al abrir el libro, y a mi derecha, contraguarda al cerrar el libro. A mi izquierda, libro décimo de los vicios y vicitudes de la gente indiana, y a mi derecha, el prólogo. A mi izquierda, sumario de los capítulos del libro décimo, y a mi derecha, de las enfermedades del cuerpo. A mi izquierda, el libro de los chichimecas, y a mi derecha, el libro de los frijoles. A mi izquierda, el 12 libro de cómo los españoles conquistaron a la Ciudad de México, y a mi derecha, de la conquista mexicana.
continuación, en esta exposición del video, es presentarles a ustedes los santos evangelios en su idioma nativo, el náhuatl, tomados y traducidos por Fray Bernardino de Sahagún, año 1574, con la que se evangeliza las buenas nuevas a los indígenas nativos de América, Iglesia Católica. Consta de 112 páginas por 2 igual 224, frente y reverso. Trabajó con los pueblos indígenas de la zona para documentar sus culturas y religiones, en gran parte motivado por la convicción de que una mejor comprensión de sus creencias y prácticas mejoraría los esfuerzos para convertirlos al cristianismo. Sus métodos han llevado a algunos estudiosos a considerarlo el primer etnohistoriador, y hoy en día se le recuerda tanto por su documentación etnográfica y lingüística de los pueblos nahuas y la civilización azteca, como su labor misional. Una sección introductoria de 5 páginas va seguida de meditaciones basadas en lecturas de los evangelios para cada día de la semana. Los temas de las lecturas incluyen el anuncio del nacimiento de Cristo por parte del ángel a los pastores, el joven Jesús enseñando a los ancianos en el templo y Cristo estableciendo el sacramento de la Sagrada Comunión. La meditación trilingüe sobre la Eucaristía contiene la liturgia en latín, seguida de glosas en español y explicaciones en náhuatl sobre la ceremonia y su significado. Es una fuente primaria clave para comprender la interpretación de Sahagún del cristianismo y la liturgia católica romana para su audiencia náhuatl. A mi izquierda, portada del frente de los evangelios color vino en pergaminos, y a mi derecha, portada trasera de los evangelios color vino en pergamino. A mi izquierda, contraguarda al abrir el libro, y a mi derecha, contraguarda al cerrar el libro. En estas 3 diapositivas que verán a continuación, aquí nos mantendremos en silencio, ya que su traducción es idioma nativo náhuatl, y ustedes obsérvenlo. En esta exposición es presentarles a ustedes, los católicos cristianos, el primer diccionario en América, copia manuscrita trilingüe de la segunda parte en latín, náhuatl, español, año 1540, autor Antonio de Nebrija, colaborador Fray Bernardino Sahagún, forma aleatoria, contiene 322 páginas por 2 igual 644, frente y reverso. Imagen fotográfica pintado a lápiz en esa época de Antonio de Nebrija, profesor, autor, filólogo de la lengua castellana y la lengua clásica en latín, griego y hebreo, etc. Breve biografía. Antonio de Nebrija, católico, nació en la antigua villa de Nebrija, Veneria, en castellano Lebrija, en la provincia de Sevilla, en la calle llamada entonces de los Mesones, en una casa que aún se encontraba en pie en el año de 1444
y falleció el 2 de julio del año 1522 a los 78 años. Estudió en la Universidad de Salamanca y fue contratado por las grandes universidades de Universidad de Salamanca, Universidad Complutense y Universidad de Bolonia. Además de filólogo de la lengua castellana y las lenguas clásicas latín, griego y hebreo, fue historiador, pedagogo, gramático, traductor, exegeta, docente, catedrático, lingüista, lexicógrafo, impresor, editor de obras propias y ajenas, cronista real, escritor y poeta. Su carrera como profesor y autor fue muy extensa para la época, pues abarcó más de medio siglo, desde el año de 1470 hasta el año de 1522, año de su fallecimiento, a los 78 años de edad. Se le considera el más destacado miembro de la Escuela de Salamanca en el estudio de lenguas y gramáticas. Ocupa un lugar destacado en la historia de la lengua española por ser el autor de la primera gramática castellana, la Gramática Castellana, publicada el 18 de agosto del año de 1492, 2 meses antes del descubrimiento de América, de un primer diccionario latino. Ese mismo año y de su vocabulario español latino hacia el año de 1494, con bastante anticipación dentro del ámbito de las llamadas lenguas vulgares, su legado sirvió de modelo para las elaboraciones de las primeras gramáticas y vocabularios en lenguas autóctonas e Hispanoamérica y Filipinas. En América, durante los siglos XVI y XVII, se utilizaban las ideas de Nebrija como modelo para escribir tratados enfocados en el aprendizaje de las lenguas indígenas. Por ejemplo, la gramática o arte de la lengua general de los indios de los reinos del Perú, año 1560, de Fray Domingo de Santo Tomás, o la gramática de la lengua general del Nuevo Reino, llamada Mosca, de Fray Bernardo del Lugo, año 1619. Su primer libro impreso fue Introducciones Latinae, Salamanca, año 1481, un auténtico bestseller europeo, impreso y editado más de un centenar de veces en vida de Nebrija, no solo en la península ibérica en español y catalán, en ciudades como Salamanca, Burgos, Alcalá, Logroño, Barcelona, Granada, Sevilla, Antequera, Zaragoza, Toledo, Pamplona, Madrid o Valencia, sino también en buena parte de Europa. Se imprimieron varias veces en imprentas de París, Venecia, Amberes, Deventer, Países Bajos, Lyon, Burdeos, Limoges, Toulouse o Colonia, siendo uno de los manuales de gramática latina más utilizados en la educación europea del siglo XVI. Ideas gramaticales de Antonio de Nebrija. Además, Nebrija consideraba que la gramática era la base de toda ciencia. Para Nebrija, la gramática se dividía en ortografía, prosodia, etimología y sintaxis. Esta división ha perdurado hasta la Edad Moderna, e igualmente otra distinción nebrijana perdura hasta recientemente, aquella que considera que las partes de la oración son 8. Nombre, pronombre, artículo, verbo, participio, preposición, adverbio y conjunción. Y en sus notas añade gerundio y nombre particular al infinito. Nebrija considera al latín como lengua superior a las otras, y por ello, cuanto más se acerca una lengua al latín, más perfecta es. Esto hace que su gramática castellana sea una gramática a la manera latina. Sin embargo, la originalidad de Nebrija es patente, trayendo auténticas innovaciones en su género, mucho antes que el resto de lenguas vulgares. A mi izquierda, portada del frente del diccionario en color café, pergaminos y relieves en todo su alrededor, y a mi derecha, portada trasera del diccionario en color café en pergaminos y relieves en todo su alrededor.
A mi izquierda contraguarda al abrir el libro y a mi derecha contraguarda al cerrar el libro. A continuación, en las siguientes 4 diapositivas, nos mantendremos en silencio por su traducción trilingüe y para que ustedes lo aprecien. La siguiente exposición del video es presentarles a ustedes el Catecismo Mexicano, que contiene la doctrina católica cristiana y sus declaraciones, año 1591, en su idioma nativo, el náhuatl, tomados y traducidos por el sacerdote jesuita español Jerónimo de Ripalda. Pero hemos tomado una edición posterior del mismo, del año de 1758, su introducción latín, español y náhuatl en forma aleatoria. Contiene 214 por 2 igual 428 páginas frente y reverso. Imagen fotográfica hecha a lápiz del sacerdote jesuita Jerónimo de Ripalda. Jerónimo de Ripalda nació en Teruel, año 1535, Toledo, 21 de abril de 1618, fecha de su fallecimiento, zona central de España, en el sur de la región de Aragón. Fue un sacerdote jesuita español, autor del famoso Catecismo, Doctrina Cristiana, con una exposición breve compuesta por el maestro Jerónimo de Ripalda de la Compañía de Jesús, Burgos, lugar año 1591. Jerónimo de Ripalda era de ascendencia vasca y nació en Teruel en el año de 1535, hijo de médico Bernardino de Ripalda, quien había conocido a Ignacio de Loyola cuando estudiaban en Alcalá. No obstante, se opuso con determinación a que su hijo ingresase en la Compañía de Jesús hasta conseguir un decreto real que presentó al rector del Colegio de los Jesuitas de Alcalá, donde había ingresado su hijo cuando tenía 14 o 16 años. No obstante, no consiguió vencer la decisión de su hijo, que ingresó en la compañía. Su formación en la Compañía de Jesús discurrió por Gandía, Valencia y de nuevo Alcalá. Ejerció la docencia en presencia Valladolid y Ávila. Fue rector de los colegios jesuitas de Villa García, Salamanca, Burgos y Valladolid. Durante su estancia en Salamanca fue confesor de Teresa de Jesús, que tal como ella relata en el prólogo del libro de la fundación, le indicó que completase el relato de la fundación del primer monasterio de los padres carmelitas descalzos, con la explicación de los otros 7 monasterios. Editó su cartilla o catecismo en Burgos en el año de 1591, aunque su edición más conocida es la de Toledo del año de 1618. El mismo año de su muerte se difundió por la mitad del sur de España, mientras que por la parte norte se prefería más bien el catecismo del también jesuita padre Gaspar Astete, año 1599. Estos catecismos
provistos con las novedades del Concilio de Trento, pasaron a Hispanoamérica, donde fueron traducidos a las lenguas indígenas del Ripalda. Se hicieron traducciones cuando menos en náhuatl, otomí, tarasco, zapoteco y maya, por mencionar solo lenguas mexicanas. A mi izquierda, portada delantera del catecismo color mostaza en pergaminos y con sujetadores para que no se abran. A mi derecha, portada trasera del catecismo color mostaza en pergamino y con sujetadores para que no se abran. A mi izquierda, contraguarda al abrir el libro y a mi derecha, contraguarda al cerrar el libro. Catecismo mexicano del Padre Jerónimo de Ripalda. Parte Introducción al Catecismo. Por parecer de la licencia del ordinario del Padre Xavier García, profesor de la Compañía de Jesús. Aquí comienza el prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica en su idioma nativo indígena, el náhuatl, y en cierta página su breve explicación o aclaraciones en español. Parte del prólogo. El calendario. Texto de la doctrina cristiana. El Padre Nuestro, el Ave María, el Credo. La salve, los mandamientos de la ley de Dios. Los dones del Espíritu Santo y las 8 bienaventuranzas. Declaración del pecado. Modo de ayudar a misa. Modo de ayudar a misa. Modo de ofrecer a Dios las obras del día. Modo de bautizar. Cita bíblica a 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17 y el índice con declaraciones. Parte final del catecismo. La siguiente exposición del video es presentarles a ustedes un breve resumen de la evangelización en América de las órdenes religiosas misioneros de América Latina, el cual tuvieron los frailes y que comienza con el segundo viaje de Colón, con los franciscanos que son los pioneros de aquellos comienzos. Los misioneros por antonomasia fueron en su mayoría religiosos, pertenecieron a la crema nata
de la vida religiosa española llegaron a las Américas en este orden: los franciscanos en el año de 1501, los dominicos en el año de 1510, los agustinos en el año de 1532, los jesuitas en la América española en el año de 1566, los carmelitas descalzos en el año de 1585. Los primeros 10 carmelitas descalzos que van a la América son destinados a México. Parece que en el hecho haya tenido un notable influjo Santa Teresa misma. Partieron de Sanlúcar en el mismo barco que llevó al virrey don Álvaro Manrique de Zúñiga, año 1585 a 1589. El 6 de julio de 1585 llegaron a San Juan Ulúa, el 26 de septiembre, y a Ciudad de México el 18 de octubre del mismo año. Los mercedarios, año 1519 y 1537 y 1589, llegaron desde los albores de la evangelización en los comienzos de manera individual. Un mercedario ya se encuentra entre los primeros misioneros llegados al Nuevo Mundo en el año de 1493. Otros lo seguirán en los primeros años. Fray Bartolomé de Olmedo, mercedario, fue el prudente capellán de Cortés. Va a las Antillas en el año de 1516. En el año de 1518 ya aparece como capellán de Cortés. Se puede decir que es el primer misionero en México, sea como evangelizador, sea como consultor de Cortés y su moderador. Entendió la trascendencia de la llegada a México. Puede ser considerado como fundador de la iglesia en la nación azteca. Según Bernal Alamán, Sigüenza, Góngora y del Valle a Arizpe, Olmedo fue el alma de la fundación del Hospital de Jesús Nazareno, el primero en México. Se habla también de otros 3 mercedarios, compañeros de Olmedo. Él acogió a los primeros 12 apóstoles franciscanos de México en junio del año de 1524 y murió en el octubre del mismo año. Las fuentes contemporáneas nos hablan de las dotes de humanas y cristianas de ese misionero. Después de Olmedo llegaron a México otros 12 mercedarios en el año de 1530. 2 de ellos fueron a Guatemala en el año de 1537 con el obispo franciscano Marroquín, año 1536 a 1563. Pero la fundación de un convento fue en el año de 1589 en la Ciudad de México, con la aprobación de Madrid, año 1595, y de Roma, año 1596, y no sin la oposición de las demás órdenes allí ya presentes. En esta época ya se encontraban en la Nueva España más de 40 religiosos de la orden. Los benedictinos llegaron a México en el año de 1602 para ocupar el priorato de Nuestra Señora de Montserrat, el que será establecido definitivamente solo en el año de 1614. Se trata de una pequeña comunidad de 5 o 6 monjes que se dedicaron a actividades culturales y educativas. Según la tradición benedictina, las congregaciones de caridad, servicio a los enfermos, huérfanos, etc., son varias. Entre ellas encontramos la Congregación de la Caridad o de San Hipólito, hospitalarios, año 1594, que era una asociación secular fundada por Bernardino Álvarez. Para el Papa Clemente VIII, con un breve 2 de abril de 1594, le concede los mismos privilegios ya dados a los hermanos de San Juan de Dios, con la facultad de formar una congregación, con la emisión de los votos simples de castidad y pobreza, y designar capitularmente al superior general. Asimismo, iban avanzando en la evangelización de toda Centroamérica y posteriormente Suramérica. ¿Qué significa mercedario, mercedaria? Adjetivo, integrante de la Real, Celestial y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, fundada en España por San Pedro Nolasco en el año de 1218, con el fin de redimir a los cautivos, usados también como sustantivo. Asimismo, iban avanzando en la evangelización de toda Centroamérica y posteriormente Suramérica.
¿Qué significa mercedario, mercedaria? Adjetivo, integrante de la Real, Celestial y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, fundada en España por San Pedro Nolasco en el año de 1218, con el fin de redimir a los cautivos, usados también como sustantivo. En esta exposición se adjuntan imágenes fotográficas pintados en las perspectivas de la representación en esa época por la evangelización católica cristiana en América, para que el lector también tenga otra perspectiva de la evangelización que me trabé. En esta exposición se adjuntan imágenes fotográficas pintados en la perspectiva de la representación en esa época por la evangelización católica cristiana en América, para que el lector también tenga otra perspectiva de la evangelización de los frailes. Imagen representativa: en el año de 1523 llegaron a la Nueva España los 12 franciscanos iniciadores de la evangelización. Numeral 1. A mi izquierda, Martín de Valencia, nacimiento Valencia, España, año 1474, fallecimiento año 1534, Nueva España. Fundó el convento de Mayorga, México, el convento de Belvis de Monroy y la custodia franciscana. San Gabriel de Extremadura fue el superior de los 12 franciscanos y es considerado el primer evangelizador del Nuevo Mundo. A mi derecha, numeral 2, Fray Francisco de Soto, nacimiento España, localidad año 1500, fallecimiento Nueva España, México, año 1563, de edad avanzada. A su llegada a la Nueva España se le dificultó el aprendizaje de las lenguas nativas, pero fue un fervoroso predicador y aguerrido defensor de los indígenas contra el abuso de los conquistadores. A la muerte de Fray Juan de Zumárraga se rehusó a sustituirlo. Numeral 3, Fray Martín de La Coruña, nacimiento La Coruña, España, año 1484, defunción Pátzcuaro, Michoacán, año 1558, conocido como el apóstol de Michoacán. Acompañó a Hernán Cortés en la exploración de la Nueva Galicia, que comprendía los territorios de Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas. Fundó la ermita de Santa Ana en Tzitzuntzan. Escribió relaciones de las ceremonias y ritos, población y gobierno de la provincia de Michoacán. Numeral 4. A mi derecha, Fray Juan Suárez, nacimiento España, localidad, año de función La Florida, año 1528. Participó durante muy poco tiempo en la evangelización. Fue el primer guardián del convento de los Huejotzingo, Puebla, uno de los primeros 4 establecimientos franciscanos en la Nueva España. Murió heroicamente en la Florida. Numeral 5. Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, nacimiento Ciudad Rodrigo, España, año, fallecimiento Nueva España, México, año 1553. Acordó con Carlos I de España el relevo de trabajos pesados para los indígenas y fue obispo de Guadalajara desde el año de 1552 hasta su muerte en el año de 1553. A mi derecha, numeral 6, Fray Toribio de Benavente, Motolinda, nacimiento Benavente, España, año 1482, fallecimiento Nueva España, México, 1569. Adoptó el sobrenombre Motolinea de Nahuatl, que significa humilde. Escribió Historia de los indios de la Nueva España, relación de los ritos antiguos, idolatrías y sacrificios de los indios de esta Nueva España y de la maravillosa conversión que Dios en ellos ha obrado. A mi izquierda, numeral 7, Fray García de Cisneros, nacimiento en España, localidad, año, fallecimiento,
Nueva España, México, año 1536, evangelizó a los naturales del centro de México y fue cofundador de escuelas como el Colegio de Santa Cruz. En colaboración con Fray Motolinia, puso nombre a Puebla de Los Ángeles. A mi derecha, numeral 8, Fray Luis de Fuensalida, nacimiento Toledo, España, año de fallecimiento Nueva España, México. Fue el primero de los misioneros en aprender las lenguas autóctonas e interpretó el llamado Códice 3 Coyote. A mi izquierda, numeral 9, Fray Juan de Rivas, nacimiento España, localidad de fallecimiento Nueva España, México, año 1562. Fue el primero en promover las representaciones de la doctrina cristiana. A mi derecha, numeral 10, Fray Francisco Jiménez, nacimiento Alicante, España, año de fallecimiento Nueva España, año 1537. Fue el primer difusor de cantos para la enseñanza de la doctrina cristiana y escribió la primera gramática de la lengua náhuatl. A mi izquierda, numeral 11, hermano Lego Andrés Córdoba, nacimiento España, localidad, año de fallecimiento Nueva España, México. Predicaba a los naturales en sus respectivas lenguas. Murió martirizado en Etzatlán, provincia de Jalisco, en defensa de la fe cristiana. Sus restos están guardados en una caja de piedra detrás del altar de la capilla mayor del convento de Etzatlán, Jalisco. A mi derecha, numeral 12, Fray Juan de Palos, nacimiento Palos de la Frontera, Huelva, España, año 1480. Fallecimiento La Florida, año 1527, fue el último evangelizador incorporado a la expedición encabezada por Fray Martín de Valencia. Imagen fotográfica de el franciscano Fray Martín de Valencia, es recibido en México por Hernán Cortés. Imagen fotográfica de esa época, donde la misión fue la de difundir en las nuevas tierras la fe católica por los franciscanos. Imagen fotográfica de la conversión a la fe católica a los indígenas con el bautismo. Imagen fotográfica representativa de los frailes, donde se distribuyeron en 4 grupos para abarcar 20 leguas a las redondas de la gran ciudad. Una legua es igual en kilómetros a 4.82803. 20 leguas por 4.2803 igual 96 kilómetros y medios más o menos. Catecismo Testeriano, llevando la palabra de Yahvé y Cristo del viejo mundo europeo al nuevo mundo americano, evangelizando a los nativos por los misioneros de las distintas órdenes, ya que en los primeros tiempos los religiosos sacerdotes aún no habían aprendido las lenguas de los indígenas. Con el fin de evangelizarlos, hicieron dibujos que describían lo básico de sus enseñanzas. Estos catecismos se llaman testerianos, por Fray Jacob Testera, quien fue uno de los franciscanos que lo pusieron en práctica frente a la dificultad de explicar el Dios cristiano, expresándolos en moldes expresivos para fusionar las formas nativas y el fondo de evangelización por los sacerdotes católicos cristianos. Evangelización católica a los indios nativos americanos. El choque de dos culturas. Catecismo Testerianos Pictográficos. Primeras evangelizaciones religiosas por los sacerdotes.
frailes en América en el siglo XVI a los indios nativos, enseñándoles a conocer a Dios y el habla en lengua castellana, español, quienes lo hicieron católicos cristianos. Aquí se demuestra una imagen de la pirámide del dios Sol en Teotihuacán, México. Imagen de la pirámide de la diosa Luna en Teotihuacán, México. En este mapa del siglo XVI-XVII representamos a los católicos cristianos llevando el evangelio de nuestra fe católica del viejo mundo al nuevo mundo, el cual presentaremos evidencias físicas de nuestros catecismos testerianos, entre otros. Jacobo de Testera, francés, breve resumen de su biografía, así como lo del catecismo testeriano. En Bayona, su nacimiento, 1470, su fallecimiento, Puebla, México, en el año de 1543. Fue un fraile de la orden religiosa franciscana, misionero del siglo XVI, que se distinguió por el amor a la razón indígena. De origen noble, cuyo hermano ayudaba de camarero al rey Francisco, lo cual le ayudó a tener acceso a una educación multicultural, con maestros católicos dentro de la corte. Gracias a su facilidad para con los idiomas, trabajaba como intérprete. Su interés en seguir su formación religiosa, influenciado por el apogeo religioso del siglo XV y siglo XVI, entra a la orden franciscana en el año de 1500. En la provincia de Aquitania, aprovecha la invitación del primer marqués de Estepa en Sevilla para ser el predicador del Palacio Real en el año de 1508 y llega a la capital cultural de España de aquellos tiempos. Su vocación lo llama para seguir trabajando en el convento Casa Grande de San Francisco en Sevilla, donde sigue teniendo cercanía con el rey Carlos V y su corte, quienes lo aceptaban por su gran elocuencia, su forma de predicar y su facilidad como intérprete. Le encargan el enseñar el catecismo a los niños nobles y sencillos, además de que era un buen dibujante que impactaba positivamente. Por eso se le conoce más por su método de catequización en la Nueva España. Catecismos testerianos en imágenes. Jacobo de Testera vivió casi 20 años la ciudad de Sevilla hasta que en 1528 lo invitó Fray Antonio Ciudad Rodrigo, uno de los 12 franciscanos que llegaron primero a la Nueva España y que fue recibido en audiencia por el rey Carlos I en el año de 1529 y escuchó directamente lo que se decía de la vida en el Nuevo Mundo. En este viaje de regreso fueron a la Nueva España 20 religiosos franciscanos con potencial de misioneros. El Papa Alejandro VI, en la bula Intercaetera del 4 de mayo de 1493, pidió a los reyes católicos que fuesen enviados a las Indias, hombres buenos, temerosos de Dios, doctos, sabios y expertos. El Evangelio en Nueva España. La necesidad de comunicar el Evangelio hizo que se llevara un lienzo con los misterios de la fe católica. Los frailes orientaron a los tlacuilos cristianos, eran hombres hábiles en el dibujo, a quienes desde niños se les educaba en el calmecac, para obtener un conocimiento profundo de su lengua, a plasmar oraciones, dogmas y sacramentos religiosos en imágenes con íconos fundamentales de los códices indígenas. Finalmente, la respuesta de los indios ante esto fue favorable. Padre nuestro que estás en el cielo, Totaxiné, Il Uicac, Timextica. El catecismo distingue Totaxiné
del resto de la frase mediante la repetición del glifo que representa al Padre. Lo vemos de pie primero y luego instalado en el cielo. En este hecho reproduce la dinámica de la expresión verbal náhuatl, que yuxtapone más no enlaza de manera subordinada las dos partes de la oración. La traducción en náhuatl es Padre nuestro, estás en el cielo, y la imagen reproduce perfectamente en ambos casos la división de los sintagmas. Vemos primero al Padre nuestro y lo vemos después en el cielo. Es interesante notar que Dios está asimilado al fraile, tanto de pie como en el cielo. Citando parte del documento, yo he visto, para satisfacerme en esta parte, las oraciones del Pater Noster y Ave María, y símbolo y la confección general del modo dicho de indios. Y cierto, se admirará cualquiera que lo viere, porque para significar aquella palabra, yo pecador me confieso, pintan un indio hincado de rodillas a los pies de un religioso, como que se confiesa, y luego, para aquella, a Dios Todopoderoso, pintan 3 caras con sus coronas al modo de la Trinidad. A la gloriosa Virgen María pintan un rostro de Nuestra Señora y medio cuerpo de un niño, y a San Pedro 2 cabezas con coronas y unas llaves y una espada, y a este modo va toda la confección escrita por imágenes, y donde faltan imágenes ponen caracteres. Viajes. Al llegar en 1529, el primer acontecimiento fue acompañar al obispo Juan de Zumárraga en el siglo XVI. El programa de evangelización a indígenas tuvo como obstáculo la diversidad de lenguas que se hablaba en el territorio que la corona española denominó Virreinato de la Nueva España. En una primera etapa, los frailes misioneros recurrieron a la explicación de los conceptos esenciales por medio de imágenes pintadas en lienzos. Posteriormente aprendieron las principales lenguas, sobre todo el náhuatl, hablado por los gobernantes de la Triple Alianza, quienes controlaban tributariamente los territorios de lo que hoy en día conocemos como México. Catecismos católicos testerianos. Como vehículo de enseñanza indígena, a pesar de la violencia del primer choque, la destrucción de los templos, ídolos y de su historia escrita en códices, la sangre seca de los sacrificios lavada con agua y cal viva, los jefes polígamos forzados a elegir a una de sus esposas y rechazar a las demás, los indígenas se convirtieron rápidamente a la nueva religión católica y se la apropiaron. Por un lado, el hecho de ser bautizados protegía a los indígenas de ser convertidos en esclavos, ya que el hecho obligaba al conquistador a la conversión. Era una prohibición de facto a la esclavitud en América, poniendo a los indígenas bajo el cuidado y tutela de los frailes. Por otro lado, hay un hecho especial: al conocer y proteger a los indígenas, los frailes no dudaron en tomar partido por ellos, enfrentándose a los encomendaderos militares españoles y a las autoridades jurídicas, de manera que los indígenas, con su lealtad hacia los frailes, no estaban adhiriéndose a la religión de los vencedores, sino adhiriéndose a un poder que a veces se mostraba contrario a las disposiciones de la corona. Esto, aunado a la estrategia de evangelización, logró que en poco tiempo los indígenas se acogieran a la nueva fe, más que intentar erradicar la religión e imponer una nueva. Se llevó a cabo un mestizaje. De ese ejercicio sale la primera carta al rey sobre la racionalidad de los indígenas, funda Vocaciones en 3 años, ayudado también por Fray Zumárraga. Fue hasta 1537
que el Papa Paulo III, gracias a los dominicos, especialmente a Fray Bartolomé de las Casas, que el Papa Paulo III publica la Bula Sublimis Deus en protección a los indígenas. Fray Jacobo visita en 1534 Michoacán, hace todas las diligencias para llenar de religiosos estas tierras, hoy tan fecundas en vocaciones. Aprovecha la bula papal de ese año, donde los franciscanos pasan de tener la custodia de la Nueva España a tener los derechos de una provincia. Manda a Fray Toribio de Montolinia junto con los frailes dominicos del Valle de Oaxaca para nuevas tierras, donde siguen los excesos por los militares contra los indígenas. Para el año de 1535 va acompañado de algunos indígenas a Tabasco y Yucatán. Ellos saben tocar y cantar de forma religiosa. Enojados los militares por la interferencia de los misioneros, inventan calumnias para hacerlos más complicados su misión, buscando desaparecer su labor. Casualmente, quien les ha enseñado fue Fray Pedro de Gante, con un sistema de catequización con música que manejaban los dominicos y que tiene excelentes resultados en Champotón. Se dibujan también cuadros sencillos para apoyarlos, conocen la ermita, los resultados son muy prometedores y llega a visitar para después sus hermanos fundaron las misiones en el año de 1549 de Izamal, Itzigna, Valladolid, Tizimín y Yotolín en Ticul. La sede posterior fue en Maní, donde se hace un colegio de formación con gran calidad de músicos para cubrir la zona desde Campeche hasta antes de Chiapas. El sistema predicación y enseñanza intuitiva da buenos resultados. En 1541 va al capítulo de Mantua en Italia. Lleva cartas de su amigo Fray Bartolomé de las Casas, dominico ya conocido en Italia. Una vez que aprendieron la lengua, vale la pena mencionar la escuela de Oaxtepec de los dominicos, donde aprendieron a hablar muchos religiosos, un excelente náhuatl, por ser anterior una escuela para sacerdotes y maestros mexicas, aztecas, desde las olmecas. Los franciscanos no dudaron en abrir escuelas donde, además de enseñar la doctrina cristiana, se enseñaba también gramática. La primera de las que tenemos noticia anterior a la llegada de los 12 es la escuela de Texcoco, bajo la dirección de Fray Pedro de Gante, quien años después, en 1528, abriría también la escuela de San José de los Naturales en la Ciudad de México. Esta última fue sin duda la más famosa de las escuelas franciscanas, aunque no ciertamente la única. La institución existió generalmente en todos los conventos franciscanos. Otras escuelas importantes regentadas por franciscanos fueron la de Hueytlapán, Sierra de Puebla, y la de Maní, en el Yucatán, regentadas ambas por Fray Juan de Herrera. Tales escuelas comenzaron por tener una finalidad catequística, con la doctrina cristiana como principal asignatura. Sin embargo, en ellas se enseñaba también a leer, escribir, contar y música. En algunas, como la de San José de México, se enseñaba arte, artesanía y latín. Estas y las materias correspondientes a lo que se llama gramática, así como filosofía y medicina indígena, fueron enseñadas también en el Colegio de Santa Cruz, establecido en el barrio de Tlatelolco, hacia 1534 e inaugurado oficialmente el 6 de enero de 1536. Esta escuela constituyó lo que hoy llamaríamos un centro de enseñanza media para la educación de los hijos de la nobleza indígena. De él salieron excelentes latinistas, buenos conocedores también del náhuatl y del español,
Algunos de ellos posteriormente darían clases en los seminarios diocesanos, donde se formaba al clérigo indígena. Los catecismos testerianos pictográficos, simbiosis de dos culturas. Otra forma de mestizaje se expresa también en los catecismos pictográficos. Son estos unos libros de tamaño pequeño que los frailes franciscanos utilizaron en la evangelización de los indios. Fueron escritos en náhuatl pictográfico y algunos ejemplares tienen ambas versiones del náhuatl, el pictográfico y el alfabetizado. Aunque existían muchas lenguas indígenas, se utilizó la lengua náhuatl en el proceso de evangelización, ya que esta lengua servía de comunicación entre las diferentes tribus. Aunado a la lengua se encuentra la escritura. La cultura náhuatl era poseedora de una larga tradición de códices, y eso le facilitó a los frailes introducir los libros. En los catecismos pictográficos testerianos se observa un cambio en el sentido de los códices. En la tradición antigua servían para recordar el pasado, mientras que en la nueva tradición son un elemento de transculturación, manifestación de una simbiosis entre dos culturas. Los frailes aportaron confesionales, catecismos, salmos, sermoniarios y otras obras religiosas para el uso del indígena. La mayoría de estas obras pertenecen al siglo XVI. La lengua náhuatl fue, como se ha mencionado anteriormente, un factor relevante en el proceso de transculturación. Los frailes franciscanos en especial produjeron gran cantidad de obras sin las cuales no hubiera sido posible el proceso de evangelización. Los frailes produjeron no solo las obras básicas o vocabularios, sino verdaderos textos de gramática, expresiones idiomáticas y semánticas de la lengua náhuatl y sus equivalencias en castellano. Otros frailes, como Bernardino de Sahagún, Andrés de Olmos, realizaron obras de gran importancia para la documentación de la vida indígena en América. En especial, Fray Bernardino, quien, ayudado por indígenas, realizó su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España, considerada una de las mejores obras documentales de la vida indígena a pesar de sus detractores. Dicha obra antes mencionada de Fray Bernardino también obra en nuestro poder, el cual lo publicaremos en nuestro canal de YouTube posteriormente, ya que le seguiremos demostrando a los sectarios Made in USA y a los protestantes que los católicos cristianos contamos con la historia antigua y documentada, como las imágenes que presentaremos aquí mismo de nuestros catecismos testerianos para la evangelización a los indios nativos del Nuevo Mundo. Los informes de maltrato a los indios por los militares y gobernadores de la corona que llegaron a la corte española se reportaron a Roma, lo que derivó en la promulgación de la bula Sublimis Deus, dictada por el Papa Pablo III en el año de 1537. En ella no se pretendió definir la racionalidad o condición humana de los indios, sino que se estableció el derecho a su libertad, la prohibición de someterlos a la esclavitud y a la conveniencia de predicar entre ellos la doctrina cristiana, que dichos indios, aunque vivían fuera de la fe cristiana, pueden usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades, que no deben ser reducidos a servidumbre, y que todo lo que se hubiese hecho de otro modo es nulo y sin valor. Asimismo, declaramos que dichos indios y demás gentes deben ser invitados a abrazar la fe de Cristo a través de la predicación de la palabra de Dios. Obra en nuestro poder, copia sacado del original y enseñándoselos a ustedes la promulgación de la bula en latín Sublimis Deus, dictada por el Papa Pablo III
en el año de 1537, protegiendo a los indios nativos. Ampliación en 3 partes para el lector de la promulgación de la bula en latín Sublimis Deus, dictada por el Papa Pablo III en el año de 1537. Parte 1. Ampliación en 3 partes para el lector de la promulgación de la bula en latín Sublimis Deus, dictada por el Papa Pablo III en el año de 1537. Parte 2. Ampliación en 3 partes para el lector de la promulgación de la bula en latín Sublimis Deus, dictada por el Papa Pablo III en el año 1537. Parte 3. ¿Qué dice la bula Sublimis Deus? Traducción al castellano. Traducción la bula Sublimis Deus del Papa Pablo III, emitida en latín. A todos los fieles cristianos que lean estas letras, salud y bendición apostólica. El Dios sublime amó tanto la raza humana que creó al hombre de tal manera que pudiera participar no solamente del bien de que gozan otras criaturas, sino que lo dotó de la capacidad de alcanzar al Dios supremo, invisible e inaccesible, y mirarlo cara a cara. Y por cuanto el hombre, de acuerdo con el testimonio de las Sagradas Escrituras, fue creado para gozar de la felicidad de la vida eterna, que nadie puede conseguir sino por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, es necesario que posea la naturaleza y las capacidades para recibir esa fe, por lo cual quien quiera que esté así dotado debe ser capaz de recibir la misma fe. No es creíble que exista alguien que, poseyendo el suficiente entendimiento para desear la fe, esté despojado de la más necesaria facultad de obtenerla de aquí que Jesucristo, que es la verdad misma, que no puede engañarse ni engañar, cuando envió a los predicadores de la fe a cumplir con el oficio de la predicación, dijo: Id y enseñad a todas las gentes, a todas, dijo, sin excepción, puesto que todas son capaces de ser instruidas en la fe, lo cual, viéndolo y envidiándolo, el enemigo del género humano, que siempre se opone a las buenas obras para que perezcan, inventó un método hasta ahora inaudito para impedir que la palabra de Dios fuera predicada a las gentes, a fin de que se salven, y excitó a algunos de que sus satélites, que deseando saciar su codicia, se atreven a afirmar que los indios occidentales y meridionales y otras gentes que en estos tiempos han llegado a nuestros conocimientos con el pretexto de que ignoran la fe católica, deben ser dirigidos a nuestra obediencia, como que si fueran animales, y los reducen a servidumbres, urgiéndolos con tantas aflicciones como las que usan con las bestias. Nos pues, que aunque indignos hacemos en la tierra las veces de nuestro Señor, y que con todo el esfuerzo procuramos llevar a su redil las ovejas de su grey, que nos han sido encomendadas y que están fuera de su rebaño, prestando atención a los mismos indios que, como verdaderos hombres que son, no solo son capaces de recibir la fe cristiana, sino que, según se nos ha informado, corren con prontitud hacia la misma, y queriendo proveer sobre esto con remedios oportunos, haciendo uso de la autoridad apostólica, determinamos y declaramos por las presentes letras que dichos indios y todas las gentes que en el futuro llegasen al conocimiento de los cristianos, aunque vivan fuera de la fe cristiana,
puedan usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades, que no deben ser reducidos a servidumbre, y que todo lo que se hubiese hecho de otro modo es nulo y sin valor. Asimismo, declaramos que dichos indios y demás gentes deben ser invitados a abrazar la fe de Cristo a través de la predicación de la palabra de Dios y con el ejemplo de una vida buena, no obstando nada en contrario, dado en Roma en el año 1537, el cuarto día de las nonas de junio, 2 de junio, en el tercer año de nuestro pontificado. Imágenes de los primeros catecismos testerianos, el cual publicaremos aquí 2 de los 5 catecismos que obran en nuestro poder, de los siglos XVI, XVII, de cómo se comunicaban los frailes con ellos, los nativos indios de América. Catecismo testeriano pictográfico, año 1524, consta de 8 pergaminos. Imágenes del Catecismo Testeriano, Otomi, pictográfico, siglo XVI. Consta de 41 páginas, frente y reverso. Explicación sobre el Ave María con las imágenes, desde un principio hasta el final.
Imágenes del Salve Regina. Imágenes de cómo se explicaba los mandamientos de la ley de Dios. Imágenes cómo explicaban los mandamientos de la iglesia. Explicación con las imágenes, los sacramentos de la Madre Iglesia y los artículos de la fe. Imágenes con las obras de la misericordia, son 14. Imágenes para saber los misterios más necesarios. Imagen de la Santa Cruz. Imágenes para la acción de contrición y imágenes al tomar agua bendita para santiguarse. Imágenes explicando en confesiones generales. Imágenes explicando para la adoración del Santísimo Sacramento.
Imágenes de 4 escritos que no logramos entender su escritura. Señores sectarios y protestantes evangélicos, con este video, así como los anteriores, te seguimos demostrando que sí tenemos evidencias físicas, documentadas, rastreables y comprobables. Ya no les mientas a tus seguidores de tus sectas, el cual no tienen evidencias que los identifique a ustedes desde los primeros siglos. Catecismo Testeriano Católico, siglo XVI. Evangelizamos América de habla castellana. Te invitamos a que veas nuestros videos en YouTube. Suscríbete con nosotros en nuestro canal de Católicos Cristianos. Toca la campanita para recibir nuevas notificaciones. Dale me gusta y comparte nuestros videos donde tú gustes. Que la paz de Yahvé, con Cristo y el Espíritu Santo, sea con todos ustedes. Amén.